Muy buenas noches, bienvenidos a la quinta emisión de la quinta temporada de Desafío 2019 por la pantalla de C5N. El programa que habitualmente conduce Marcelo Slotoviazda, que se ha tomado unos pocos días de vacaciones. El próximo lunes ya va a estar con todos ustedes. Y sí, es cierto, estamos todos muy preocupados, como lo veían recién en este video, por la decisión de un sector de la justicia que ha bloqueado las cuentas sueldos de nuestros compañeros, los trabajadores del Grupo Indalo, de los medios que, como C5N, como Radio 10, como las otras radios y como el portal Minuto 1, están tratando todos los días a ustedes de llevarle una versión más completa de la realidad, una versión más completa de lo que pasa en el país. El gobierno, el poder, no quiere que hablemos de economía. En este canal, desde la mañana y hasta la noche, hablamos de lo que te pasa a vos, de lo que pasa en los hogares argentinos, en las industrias argentinas, con la economía. Este gobierno no quiere que hablemos, por ejemplo, de la denuncia de extorsión contra el fiscal Stornelli, y en este canal se habla libremente de eso. Y eso es lo que tal vez impacte más en las personas que no son parte de esta familia, pero que nos miran todos los días. Este valor que tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, eso que este gobierno hace 3 años y pico en la campaña electoral dijo que venía a defender y que hoy no está colaborando para que esto suceda. Uno de las pocas voces críticas que existen en el periodismo argentino, como es este canal, está con serias dificultades por estas decisiones que desde el poder político y desde el poder judicial están dificultando la continuidad de estos medios. Vamos rápidamente porque tenemos un programa muy cargado a los temas de este Desafío 2019 de hoy. Ya está sentado y esperando para la entrevista central del programa Axel Kicillof. Vamos a hablar de economía, como dijimos recién, pero también vamos a hablar de política, de sus posibilidades, de una posible candidatura de Axel Kicillof en las próximas elecciones, de lo que está pasando en la oposición y de la posible unificación del peronismo. Y ya que hablamos de peronismo, vamos a tener una mesa de lujo, 2 escritores, 2 personas que desde ángulos absolutamente diferentes y opuestos han abordado la historia del peronismo. Van a venir Alejandro Grimson, un antropólogo que va a estrenar dentro de muy poco un libro bien interesante sobre qué es el peronismo, y Pedro Saborido, autor de un bestseller que es Una historia del peronismo, un libro verdaderamente desopilante y a la vez muy serio. Además, como siempre, vamos a tener el desafío económico con Emanuel Álvarez Agis, que tiene que ver con el tema de comienzo de este programa. Un tema fundamental para los argentinos de esta época, los cinturones. Y no estoy hablando de moda. Lo llamamos la era de los cinturones ajustados. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ajuste? Bueno, en este canal, como decíamos hace un minuto, desde la mañana hasta la noche te hablamos de cifras, de índices, de números que dan cuenta de lo que cae la economía, de lo que cae el consumo, del problema que existe grave con las pequeñas y medianas industrias, pero cuando hablamos de ajuste, en el caso de las personas, hablamos de algo un poquito más íntimo, un poquito más, si se quiere, visceral o sentimental, que tiene que ver con la frustración de todos los días, todos los meses, ajustar un poquito más el cinturón. Es una dinámica perversa e interminable, porque todo el tiempo, desde hace 3 años, empezamos a tener la percepción de que vivimos peor. Los que estudian culturalmente el neoliberalismo dicen que precisamente el neoliberalismo es una promesa de ajuste hoy para un futuro, para un mañana de bienestar, pero que nunca llega. Nosotros decidimos hacer entre el equipo de producción y personas allegadas una encuesta pidiéndole a estas personas que con su propio teléfono celular se graben y nos cuenten en qué cosas tuvieron que ajustar su presupuesto en los últimos 3 años. Vean qué es lo que solucionó. Básicamente nos estamos ajustando en todo, en lo que es comida, en lo que es ropa, en lo que es viajes, uno camina más. Hoy en día
pagar las tarifas resulta un lujo. Soy de una clase media que está sumamente golpeada. Hoy en día estamos trabajando para poder pagar las tarifas. Hay que optar entre pagar y comer. Dejar de salir todas las semanas, dejar de ir a comer afuera, juntarnos con amigos. Me llamo María Julia, vivo en Mar del Plata. Me afectó el tarifazo en todo lo que es mi calidad de vida. Bajé en todos los rubros. Mi vida cambió a partir desde que no pude seguir pagando estudios, y también cambió desde el momento en que no pude seguir construyendo mi casa, la casa para mis hijos. Uno se ve en la duda cuando vas a comprar, empezás a decir, bueno, esto no lo puedo comprar, esto es un lujo. Estoy hablando de decir un lujo, un yogur, estoy diciendo un lujo, un queso blanco, ese tipo, una carne. Entonces uno va buscando alternativas. Ir al cine, ir al teatro, salir con amigos, juntarse con amigos. Bueno, las compras diarias en el supermercado, siempre apelando a descuentos, a segundas marcas, con una conciencia mayor de comprar lo necesario y a veces ni siquiera, porque es muy complicado con el aumento de los servicios llegar a fin de mes. Hola, soy Aldo Lerruso, empresario PYME. Recorté el tiempo de las vacaciones. Estamos comprando en supermercados buscando las ofertas. Así que bueno, la situación dentro de la empresa es complicada y uno tiene que hacer el esfuerzo por personal, por mantener también las fuentes de trabajo. Hola, soy Marcela Pinto de Resistencia, soy mamá de 7 chicos, actualmente cuento con la pensión de madre, 7 hijos, y igual no llego a fin de mes, necesitaría 500 pesos más para poder acceder a cocinarle todos los días, ni hablar de comprarle calzado, comprarle útiles. Es imposible. Últimamente la verdad que tengo poco acceso al consumo de alegría y más bien mucha tristeza cuando veo que aumentan el número de pobres en nuestra patria, los niños que entran en la indigencia y que son el 50% de nuestra población, el que nuestros comedores ya no den abasto, la falta de trabajo cotidiana. La verdad que cuesta consumir alegría. La era de los cinturones ajustados. La pregunta es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo el ajuste y hasta cuándo nos da la salud? ¿Hasta cuándo nos da la dignidad? ¿Hasta cuándo nos da la paciencia de todos los días, todas las semanas, todos los meses ajustar un poquito más el cinturón? Decíamos, es una encuesta televisiva, la televisión no es ciencia. Por eso tratamos de tener un dato un poquito más certero. Le pedimos a la gente de Analogías, una encuestadora importante de la Argentina, que nos ayudara incluyendo en la última encuesta que realizó este mismo fin de semana, entre el 8 y el 10 de febrero, un par de preguntas para ir un poquito más allá en el análisis. Fíjense en la primera placa de lo que preguntó Analogías. Son 2.000 casos, una encuesta telefónica de 2.000 casos en Capital Federal, hecha este mismo fin de semana. Dice que el 86,5% de las personas consultadas de estos 2.000 casos dicen que han tenido que recortar gastos en los últimos meses. 86,5%. Esto atraviesa todas las clases sociales. Fíjense en la próxima placa que discrimina un poco más por rubros. Y dice, bueno, reducción de gastos en qué productos y servicios. Bueno, cantidad de alimentos y bebidas, la cantidad que se compra. El 14,9 dice que tuvo que reducir alimentos y bebidas, pero el 13,1 dice que tuvo que cambiar la calidad, o sea, ir a segundas o terceras marcas, cambiar la calidad de la alimentación. Dejó de pagar servicios e impuestos, 11%, indumentaria, 5,2%, suspendió el cable, celular o internet, otro tanto, y así en un montón de rubros donde la gente reconoce que ha tenido que reducir y ajustar un poco más el cinturón para llegar a fin de mes. Después, en el desafío económico con Emanuel, vamos a repasar un poco cómo se conecta esto con la industria, con los datos de industria, de empleo, las otras variables de la economía que dependen del comportamiento del consumo. Pero para terminar y para ir ya a la entrevista con Axel, les propongo que veamos un dato, una noticia de hoy. Fíjense lo que pasó hoy
con relación al derrumbe comercial. Esta es una investigación hecha por la ONG Defendamos Buenos Aires. Dice que en el mes de enero cerraron en Capital Federal y 34 localidades de la provincia de Buenos Aires 2.536 locales. El derrumbe del comercio, 2.536 locales en Capital y algunas localidades del conurbano. Y lo interesante es que si uno divide 2.536 por 31 días del mes de enero, incluyendo sábados, domingos, etcétera, da algo así como 82 locales por día. 82 comercios que se cierran en el ámbito metropolitano nada más por día. Esta es un poco la realidad que no quieren que hablemos. Bueno, vamos a hablar de economía. Aunque el gobierno diga que de economía no se habla, les propongo que hablemos de economía y de otras cosas con Axel Kicillof. Axel, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿No quiere el gobierno que hablemos de economía? Bueno, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Por supuesto que puede seguir y aprovecho para dar mi solidaridad a todos los trabajadores del canal por los intentos ya burdos de censura, ¿no? A través de resoluciones judiciales, cuestiones económicas, presión y bueno, prisión de los empresarios también. Ahora, sinceramente, creo que esos números hablan por sí solos. La economía habla todos los días. Lo que ha deteriorado este gobierno no es la economía puesta como, bueno, vos tenés 3 indicadores en tu vida, uno es la economía. Es como viven los argentinos. Lo que ha generado es no solo un deterioro enorme de la calidad de vida de los sectores, de las clases populares, por supuesto, pero de los sectores medios, tremendo. Esto que habla de cierres y cierres de locales es un fenómeno de la clase media, que era un poco el sujeto al que el gobierno de Macri le dedicó y le regaló sus más grandes mentiras, porque se presentó como un gobierno de la clase media, y la está destruyendo. Yo creo que su objetivo central, la visión de sociedad que tiene Macri, sin clase media, sin trabajadores bien remunerados, que pueden hacer las cosas básicas, pero además que tengan un resto. Eso no existe más. Todo para abajo y unos pocos para arriba. Una sociedad de 2 capas. Básicamente creo que eso es lo que representa el proyecto, y que me parece que es lo que van haciendo día a día, todo eso plagado de mentiras, pero al mismo tiempo con una durísima realidad para las mamás, los papás, las familias, los abuelos. Es decir, la vida cotidiana con el gobierno de Macri se ha desordenado completamente. Yo creo que uno puede tener incertidumbres de salud, puede tener incertidumbres de trabajo. Lo que ha logrado es generalizar una sensación de zozobra, ¿no? De especie de locura, en la que nadie sabe si... A ver, porque están todos con miedo a perder el trabajo, o a que le cierre el local donde trabaja, o a tener que cerrar su propia empresa, y esto es generalizado, pero miedos más básicos: no poder pagar la factura de luz, de gas, no poder pagar el colegio de los chicos, los remedios, la obra social o la prepaga. La verdad que están haciendo muchísimo daño, y lo más triste es que es absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario. Con esto me parece que es un punto con el que quiero terminar esta primera intervención. Venimos machacando con esto porque el gobierno primero, en toda la primera época, mintió, en la campaña mintió sobre lo que iban a hacer. Cuando empezaron a hacer lo contrario de lo que habían prometido, empezó a esconder. Me acuerdo cuando votamos la ley antidespido, Macri la vetó diciendo: ¿para qué si no hay despidos en la Argentina? Tenemos 125.000 puestos de trabajo industriales destruidos por este gobierno, pero no hay despidos, no hay inflación, ya se va a curar, ya se va a solucionar. Cuando no pudieron ocultar la realidad, empezaron a tirarle la culpa al gobierno anterior. Ahora inventaron algo nuevo en la historia de la humanidad, que es echarle la culpa al gobierno que viene. Pues dice: el problema que estamos teniendo no vienen las inversiones porque va a venir un gobierno que están asustados los inversores. Los inversores, yo me he reunido, están asustados de Macri. El susto es Macri. El susto es que esto siga así. Y por último, me parece que es lo que venimos machacando, que me parece que no es el problema de hablar de economía y hablar de otros temas, es que lo que no quieren es que uno explique lo que está pasando en la economía, porque en todo caso el gobierno ya tuvo que aceptar que esto no va a mejorar. Vos fíjate que el año que viene, Claudio, todas las estimaciones hablan de, por tercer año de los 4 de Macri, caída del producto. Hablan de que Macri va a dejar una economía con una inflación fantástica, sumada mucho más que todo el kirchnerismo, que todo lo que se les ocurra. A eso un aumento del desempleo, a eso un aumento de la pobreza y la indigencia, a eso una caída
del nivel de producción, pero alguien gana en todo esto. Eso es lo que quieren ocultar también. Mientras tanto, el gobierno se regocija en un cierto veranito financiero. Digamos, el dólar más o menos estable, aunque hoy empezó a discutirse eso. ¿Hasta cuándo se sostiene? Mira, yo creo que primero esto está sostenido con alfileres. A ver, el gobierno festeja y para mí, digamos, es tan desastrosamente cómplice un sistema de medios de comunicación, también oficialista, que le festejan al gobierno que logró sostener el dólar por unos meses en 40 pesos, después de haber devaluado 100%. La verdad que si no puede hacer ni esto, con la ayuda que le está dando el Fondo Monetario Internacional, ya sería de una gravedad, y de hecho no lo pudo hacer, porque el año pasado tuvo una batería de corridas, y después está que no hay nada para festejar, porque la estabilidad financiera que ha logrado el gobierno no solo es artificial, sino que es carísima, carísima. ¿Cómo se logra que no haya corridas contra el dólar, que este gobierno que ha mostrado una ineptitud absoluta no genere más incertidumbre? Y regalándole plata al sector financiero nacional y extranjero a través de tasas de interés enormemente grandes, las más altas del mundo. Es decir, que generó un negocio financiero como para decir, bueno, para que no se me vayan al dólar, les regalo una carrada de recursos que pagamos todos nosotros, porque este gobierno se quiere presentar como un gobierno del sacrificio, el ajuste y la austeridad. Para algunos, porque todo lo que no hay en salud, en educación, todos los recursos que no hay en obras, porque han parado la obra, todo eso que no existe se va para el lado del sector financiero. Entonces, han logrado una estabilidad a costa de matar la economía real, a costa de matar la demanda, de matar el salario, de matar el empleo, y esto es un poco lo que estamos sufriendo. Casi uno tiene miedo de que les vaya bien, porque el proyecto de que le vaya bien es lograr estabilizar el dólar. La estabilidad financiera es solo una estabilidad del dólar absolutamente artificial, basada en tasas muy altas, que están realmente destruyendo el tejido productivo de la Argentina, que es mucho más complejo de reconstruir que una cotización del dólar. Es decir, que lo que están destruyendo es lo más importante que tenemos, que es nuestra estructura productiva, las miles y miles de empresas que cierran, los miles de comercios que cierran, las fuentes de trabajo que se pierden, los salarios que no se pagan y las vidas que se carga el ajuste. Axel, mencionabas recién al Fondo Monetario. Hoy llegó una nueva misión del Fondo para analizar el futuro próximo, inminente desembolso de 10.000 millones de dólares aproximadamente. Dijeron que se van a reunir con la oposición. ¿Te vas a reunir con ellos? ¿Hay alguien de Unidad Ciudadana, del sector kirchnerista, que haya sido consultado, llamado por la gente Sé del que fondo? están con ganas de reunirse con la oposición. La oposición yo creo que son los que votan en contra en el Congreso, ¿no? Porque si después es hablar, decir una cosa... O sea que me parece sano que el fondo esté pensando en reunirse con la oposición, porque lo que están haciendo es un desastre, lo que están sosteniendo. Este gobierno, yo creo que alguien tiene que dar explicaciones, porque los 57.000 millones de dólares que le ponen a la Argentina es el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario, Fondo Monetario Internacional a cualquier país, solo para sostener ¿qué? La fuga de capitales. No están sosteniendo un país, están sosteniendo una economía. No está esto en la carta, digamos, de lo que serían los estatutos del fondo y los objetivos del fondo. Lo único que han hecho es artificialmente, después del default que tuvo este gobierno, y esto lo quiero dejar con toda claridad expuesto. En febrero del año pasado va Caputo, que era el entonces Messi de las finanzas, que bueno, nunca peor puesto un apodo, ¿no? Pero se fue a los mercados internacionales, se fue a Nueva York a pedir plata y le dijeron, para ustedes hay cero, por los desastres que estaba haciendo el gobierno Macri, que ya eran claros. Entonces, ante esa situación se genera una emergencia, que es lo que hace que intempestivamente, casi payasescamente, Macri un día se pare delante de un micrófono y diga, vamos corriendo al Fondo Monetario. ¿Y van corriendo para qué? Porque el próximo vencimiento, si no ponía la plata al fondo, no se podía pagar. Claro. O sea que ahí estuvimos en un intervalo donde no había dinero. El Fondo Monetario le da la plata y toma control de la economía. ¿Pero de qué? De que Argentina pueda pagar solamente los vencimientos de deuda. Ahora, en el medio de eso había una fuga de capitales. Esos recursos que da el fondo, esos recursos que tomó Macri, ahora se conoció una cifra que bueno, que ya la sabíamos, que estamos llegando al 100% relación deuda-producto. Había una estadística que mostraba que Argentina pasó de ser uno de los países menos endeudados a ser uno de los más endeudados de la región. Esos son los números de Macri. Es imperdonable, realmente muy doloroso, muy penoso. Muy triste, porque además se refleja dónde está todo eso. No son variables financieras abstractas, son desastres económicos. Ponele que mañana te llama el representante del fondo que está en Buenos Aires
y te dice, diputado Kicillof, quiero reunirme con usted. Yo atiendo en mi despacho a todo el mundo. ¿Qué le dirías? Atiendo en mi despacho a todo el mundo. Me parece que ellos tienen, en todo caso, que dar explicaciones de qué están pensando. Yo la verdad que se me escapa qué tiene que ver esto que están haciendo con lo que debería ser el Fondo Monetario Internacional. La verdad que se me escapa. Sé que hubo una decisión política, llegaron trascendidos, eso también estaría bueno saberlo, que muchos directores del Fondo Monetario no estaban de acuerdo, que acá hubo una presión de Estados Unidos. Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Creo que, por otro lado, los programas económicos del Fondo Monetario son una pócima que se probó muchas veces acá en el país, que siempre han andado muy mal, y que todo el tiempo están hablando de la estabilidad de la economía argentina, pensando que la estabilidad es como, viste, en las películas que está haciendo así, de repente deja de respirar y hay una liñita así. Se murió. A esa estabilidad, claro, de esa estabilidad estamos hablando, de que el dólar no se mueva. Entonces, yo coincido que ha sido de un grado de torpeza e irresponsabilidad. Irresponsabilidad, yo creo que pocas veces vista. Perdieron 35.000 millones de dólares de reservas el gobierno de Macri, que era más que las reservas que teníamos nosotros. La perdieron, las evaporaron y ahora pidieron un crédito de 60.000 millones aproximadamente. Los va a recibir todo Macri. También, ¿en qué se basa esa decisión? De darle toda la plata de un préstamo más grande de la historia en un año y pico a un gobierno que ha demostrado este grado de impericia, ¿no?, en el manejo. Y de negocios, porque en el medio todo el tiempo aparecen denuncias por quién se llevó esos dólares, dónde están. Entonces me parece que ahí el Fondo Monetario no puede ser cómplice de esto. Tiene que dar explicaciones, realmente tiene que... Yo tengo montones de preguntas, ojalá, si me quieren ver, puedan responder alguna de esas preguntas. Por supuesto que... ¿Qué le preguntarías? ¿Cuál sería la primera? No, ¿qué van a hacer para parar la fuga de capitales? Porque vos fíjate, este gobierno nos endeudó por aproximadamente nuevos, después de pagar y recibir, 100.000 millones de dólares, aproximadamente. Pongamos, para hacer un número redondo. La fuga de capitales está superando los 60.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Porque tal vez la gente no entiende. Te dan un préstamo, lo vamos a tener que pagar nosotros, deuda 100 años, o sea, no digo mis nietos, porque probablemente sea más que mis nietos, van a seguir pagando este desastre. ¿Y dónde está toda esa plata? ¿Está en las reservas? No. ¿Está en una obra? No. ¿Está en las condiciones de vida de la gente? ¿Está en la comida? ¿Está en la situación social? No. ¿Mejoró el país? No. Se fue en la especulación financiera, se fue en la timba financiera. Y la siguen sosteniendo, porque las tasas que tenemos aproximadamente de 60 puntos, que supo ser 72. Bueno, eso es que vienen dólares, tienen un parto, esos dólares que vienen, que son más intereses y más dólares, y en un momento se van. Cuando se van, se llevan los créditos que debemos todos nosotros. O sea que alguien está haciendo negocio. Después te enterás que son fondos amigos de, cercanos a. Entonces, me parece que es de un grado de corrupción siempre los procesos de endeudamiento y fuga de capitales. Ha vivido la Argentina montones de estos desastres y volcaron a la economía por mucho tiempo. Entonces, la verdad que no podemos permitir esto y el Fondo Monetario no se puede prestar a esa complicidad. Axel, permíteme que te saque un poquito de la economía y te lleve a la política. Me preguntaba, ¿cuándo empezaste a sentirte un político? Digo, los que te conocimos como un profe, como un académico, que desde la economía llegó a la política, a cargos muy importantes, el máximo cargo que puede aspirar un economista, pero de repente, bueno, fuiste diputado, sos diputado de la Nación y tenés que empezar a hablar de todo otro montón de cosas que antes no es que tocabas de oído, pero no te pasaban tan cerca. Mira, doy una respuesta primero a la que me salió cuando lo dijiste, que me parece que debe ser la más sincera, a los 13 años. A los 13 años. Porque yo entré al secundario en el momento donde explotaba en el buen sentido, digamos, la democracia, volvió la democracia, el alfonsinismo, fue un momento de muchísima movilización, vos te acordarás, Claudio, después de la noche de la dictadura militar. Y bueno, como tantos pibes en esa época, me interesé por la política, empecé a militar, no paré desde ahí. Y eso fue mucho antes de ser economista, o de ser profesional, o de ser adulto prácticamente. Después sí pasó que en la universidad fundé una agrupación junto con otros compañeros, hicimos política mientras estudiábamos, me recibí, me doctoré, fui profesor, nunca dejé de hacer política en el sentido de, creo yo, más sano y más... la acepción más lógica de la política, que es tratar de transformar la vida de la gente. Ahora, la política nacional, dirigente político, y entiendo tu pregunta, en ese sentido,
mi decisión de participar del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner fue una decisión política, no técnica. No es que yo dije, porque ahí están dando vuelta muchos que acompañan al PRO hoy, que son unos especies, tienen una idea un poco elitista y funcionalista, digamos, de la política. Ellos quieren ser como técnicos que creen que porque estudiaron no sé dónde pueden ayudar a cualquiera en la política, los que piensan bien. Después están otros por negocio. Sí. Pero yo no creo en eso. Yo creo que hay que estar trabajando en un gobierno en el que uno está de acuerdo, sobre todo en cargos ejecutivos, con lo que está pasando. Yo no acepto esto de que alguien está ayudando a Macri de buena fe, pero mientras están endeudando al país desde hasta acá, están dejando a la gente en una situación desastrosa. No es así. Entonces, sí pasó que del Ministerio de Economía a cargos selectivos, que esto fue la primera vez en 2015 que fui elegido diputado, fui primer diputado por la ciudad, tuvo que ver con, bueno, creo yo, no con la parte técnica, sino con esta visión que tuve siempre de que transformar el país requiere muchas cosas, conocimiento, pero también militancia. ¿Y en este 2019 se vence tu mandato como diputado? ¿Vas a ser candidato? Y yo pretendo formar parte, claro, yo pretendo formar parte del espacio político al que siempre he pertenecido y sí, tener un protagonismo el mayor que pueda en tanto aporte. No soy de esa gente que dice, yo quiero ser, no sé, papa o presidente o no sé qué, y no importa en qué condiciones. Pero para papa no te veo. No, tengo alguna limitación. No, claro, pero viste, son esas cosas, no es una cuestión, me parece, que pase por ahí, me parece poder aportar. Creo que ahora como diputado, que también fue un desafío, porque nunca había sido diputado, porque el trabajo como diputado es bastante distinto al de ministro de Economía. Yo también fui secretario general del gremio docente en la facultad, también hice política universitaria, muy distinto. Y ahora me parece que lo que hay que hacer es trabajar por la unidad, conseguir una unidad lo más amplia posible, que le pueda ganar este proyecto, no de cualquier manera, con otro proyecto distinto que vaya en línea, con una tradición muy larga que consiste, para que entienda todo el mundo, en dar laburo, en que la gente pueda realmente vivir una vida digna, en que el Estado se ocupe de los que menos tienen, pero también de facilitar el crecimiento del país, los negocios en el país. Me parece que este gobierno, poniéndose en el lugar de proempresa, es proempresa de Macri y de sus amigos, porque la verdad que a todos los demás empresarios, a la gran mayoría de los empresarios que son pymes, les están arruinando la vida, entre la apertura de las importaciones, la tasa de interés, la caída de la demanda. La verdad que no es un gobierno por empresa, es un gobierno fuertemente antidesarrollo, antiempresa. En ese sentido será el lugar que en el colectivo veamos que más sirve. Hoy hay que ganarle las elecciones. Digamos, el desafío de la provincia de Buenos Aires, como ha trascendido, que serías candidato a gobernador o que te interesaría, que cambiaste tu domicilio a la provincia para intentarlo. Sí, mira, es difícil hablar en primera persona de como mi voluntad por encima de muchísimas cosas que me parece que son importantísimas y creo que cualquiera las puede entender, no es una evasiva. Yo lo que te digo es que hoy me he pasado recorriendo la provincia de Buenos Aires muy fuertemente, haciendo algo que no es recorrer porque no voy de campaña, lo he hecho 3 años. Creo que tenemos 120 actos en diferentes lugares, en momentos muy distintos, en campaña, fuera de campaña, haciendo que, y bueno, un poco yendo a escuchar y también a decir lo que uno pensaba, en una situación, vos lo decías al principio del programa, y yo lo decía también nos toca a los políticos, ¿no? Porque con esto que hay del blindaje mediático que tiene el gobierno, ¿quién explica? ¿Dónde está la otra campana? No hay otra campana, eso es un poco la pretensión. Me parece que ese trabajo a mí me encantó, me parece que sirve, que es ir ahí a escuchar a los diferentes sectores en cada uno de los lugares. En cada sitio hay cuestiones, dificultades, particularidades, y la provincia de Buenos Aires es algo que a mí me apasionó, y bueno, evidentemente, pero también voy a estar yendo a otros lugares del interior. La verdad que estoy a disposición de un movimiento político para hacer lo que más sirva, ¿no? Axel, me imagino que toda esa tarea es muy a pulmón, agarrando el auto y yendo a cada lugar, que no tenés un grupo de asesores y de consultores políticos, por eso... No sé cuánto cobra Durán Barba, pero bueno, no lo quiero contratar. Por eso, como un servicio a la comunidad, le pedimos a 2 consultores políticos que nos dieran su diagnóstico de Axel Kicillof en la política, candidatos. Se le pedimos a Raúl Timerman y a Pablo Cano, Raúl Timerman de Grupo de Opinión Política, y a Pablo Cano, que nos dijeran ellos qué te dirían a vos si se sentaran, si tuvieras la plata para pagarle. Es un aporte. Es un aporte porque si tuvieras la plata para pagarle te dirían más o menos. No, y con ninguno de los dos nunca me junté, no los conozco. Así que bueno, los podés escuchar a ver qué te dicen. Dale,
Él es un poco la nueva camada de dirigentes, lo que Martín Lustó sería en el radicalismo. Encontramos en él uno de los políticos que mayor correlación tiene con la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cuando nosotros preguntamos espontáneamente en la provincia quién debería ser el candidato a gobernador de la oposición, Axel está en segundo lugar. Está claro que Axel ya ha construido un capital propio, tiene un nivel de conocimiento muy alto por su paso por la función pública como ministro. Es una persona querida, especialmente por la gente joven. Nuestra mirada sobre un eventual Axel en campaña sería convocarlo a que hable mucho más del futuro que del pasado. Percibida como honesta, discutidora, un poco ampuloso en la argumentación algunas veces, y algunos dicen que peca un poquito de soberbia. Bueno, así te ven los consultores. Bueno, gracias. Me parece que hoy, por lo menos lo que yo siento, que no tiene que ver tanto con las personas, por supuesto, me parece que hay una demanda hoy de la sociedad por lo genuino, y que es lógica y razonable después de haber vivido un gobierno de fachada, un gobierno de maquillaje, un gobierno de montaje. Me parece que va a haber una apuesta y va a haber una demanda por lo genuino, porque uno la escucha a Vidal y ve ahí atrás correr la pantallita con el guión, ¿no? Se ve que está todo estudiado, todo pensado, las poses, cómo mostrarse como la cara buena del ajuste malo de Macri, pero se le corre el maquillaje y está Macri atrás y son dos caras de una misma moneda. Me parece que en ese sentido creo que de nuevo va a haber una demanda, y creo que va a ser mundial también, porque estas operaciones mediáticas, los trolls que armaron, todas las construcciones, la estafa electoral, las mentiras judiciales, todo eso, bueno, me parece que lo que va a demandar la sociedad es que le hablen un poco de una visión más sincera, más directa de lo que se puede, lo que no se puede, y no que un focus group te diga, viste, vos tenés que decirle esto para que el tipo te vote, porque me parece que ese es el experimento que tenemos ahora y que funcionó muy mal. Me parece un poco al contrario de lo que decía alguno de los consultores. Me parece que yo estoy aprendiendo muchísimo con esto de recorrer, de escuchar, de dedicarme más a cosas que tal vez como ministro o en otras experiencias no se pueden hacer. Estoy aprendiendo mucho, pero fundamentalmente me junto con los sectores rurales, digamos, con el llamado campo. Me junto con todo el mundo y escucho lo que tienen para decir, que hicimos mal nosotros, que les gustaría que fuera distinto. Me parece que hay que atender mucho estas cuestiones. Obviamente hay cosas de fondo, si quieren que no nos ocupemos de que las personas que viven en la Argentina tengan un futuro y tengan un presente, bueno, no lo van a conseguir con nosotros, ¿no? Pero hay cosas que sí, que hace falta pensar, del estilo, de la forma de comunicación, de la oreja que uno pone, también de participación en un eventual nuevo gobierno, también de amplitud. Me parece que todo eso está pidiendo la sociedad. Eso bueno. Quería preguntarte, vos tuviste una participación determinante en el último gobierno de Cristina. ¿Cómo te imaginás un nuevo gobierno kirchnerista, un nuevo gobierno peronista? Digamos, ¿se puede apelar al pasado? ¿Se puede volver a interpelar del mismo modo a la sociedad como lo hizo el kirchnerismo durante 12 años corridos? ¿O hay nuevos sueños, o hay nuevas propuestas, o hay nuevos horizontes que proponer? No, hay muchísimo nuevo. La situación cambió muchísimo, pero además me parece que el gobierno... a mí hay cosas que me llaman la atención, ¿no?, de este gobierno. Macri se quiere presentar como un gobierno de la transparencia. Macri. Creo que basta repasar los diarios, no la historia o la interpretación o lo que decimos los opositores. Lo que ha sido la historia de la familia Macri en la Argentina. Vos fíjate que siempre hablan de los 70 años que vienen a reformular. Lo que yo sé que pasó exactamente hace 70 años es que llegó y desembarcó con una mano adelante y otra atrás el papá de Macri en la Argentina. Y hoy es uno de los tipos más millonarios de este país, él, su hijo, y bueno, con plata en paraísos fiscales. 70 años tenemos que ver de cómo puede ser que Macri, que hoy llega presidente, se enriqueció sin conocer el origen, ni a dónde la puso, ni cómo la puso. Eso es algo que evidentemente hay que modificar. Ahora, desde el punto de vista nuestro, me parece que sí, que hay una demanda de algo superador, y ese algo superador no es que no pueda remitir al pasado. Nadie quiere volver a 2015, pero nadie quiere volver a 2015 porque sería imposible. De hecho, 2015 fue un año muy distinto. A mí me tocó a 2011, a 2013, a 2008, a 2009, a 2003. Es muy difícil, son circunstancias distintas, claro. Pero sí me parece que hay que lograr
importantísimos consensos en eso que llamamos oposición, porque si el gobierno que viene, con el desastre que está dejando Macri, que no es que yo tengo... Porque cuando Macri habla de pesada herencia siempre está hablando de entelequias, ¿no? Dice, bueno, había una crisis, íbamos hacia no sé dónde, inventos, cosas que nadie puede constatar. Ahora es muy claro, más que duplicó el peso de la deuda externa, que es uno de los problemas más graves de la Argentina, incrementó el desempleo, destruye capital, está la mitad de las máquinas sin usarse en el país, un desastre que ha hecho en todos los planos. Bueno, me parece que nosotros lo que tenemos que lograr es un consenso muy fuerte con cuáles son las prioridades del próximo gobierno y ofrecerle a la sociedad una explicación constante de cómo estamos trabajando para solucionar esos problemas, que es lo que justamente en lo que consistió la estafa electoral de Macri. Prometió empleo de calidad, se morfó y destruyó 125.000 empleos de calidad en la Argentina. Eso es lo que tiene que explicar este señor. Eso es lo que tiene que explicar Vidal. Nosotros tenemos que tener un gobierno que use todos los instrumentos a la mano para poder recuperar empleo, recuperar dignidad, recuperar salario, recuperar familia, porque la verdad es que es tan básico como que pueda vivir un argentino una vida relativamente estable, relativamente segura. Cuando hablan de seguridad, la seguridad también es que cuando a vos te llega un sobrecito abajo de la puerta no estés temblando, y eso es lo que gastaste de luz, que tampoco, viste, siguen con eso de que es culpa de la víctima, es culpa del que le pusieron el tarifazo, y ahora también que es despilfarrador. La verdad que son cosas... te trata de transmitir una culpa para no asumir la responsabilidad que tiene. Me parece que en ese sentido hay que hacer un gobierno más humano, de nuevo, recuperar eso de la política y armar los puentes con esos sectores con los que... a mí no me cabe duda que Macri trabaja todos los días con Durán Barba, con los trolls, para romper esos puentes entre la política transformadora que le puede mejorar la vida de la sociedad y una clase política que pretende hacerlo. Entonces están trabajando todo el tiempo y ahí lo tenemos, estos son los resultados. Axel, muchas gracias. Me quedo con esos dos títulos, tender puentes y un gobierno más humano. Gracias por venir. Nosotros volvemos a la era de los cinturones ajustados, ahora con Emanuel Álvarez Agis y el desafío económico de hoy. Bien, arrancamos hablándote de la era de los cinturones ajustados, esta dinámica cotidiana de ajustar el cinturón y de todos los días consumir y de todos los días consumir menos y todos los días resignar un poco más de tu vida cotidiana, de tus posibilidades económicas, etcétera. Hicimos dos encuestas, una muy televisiva y una muy científica, pero ahora vamos a hablar de economía real. Y para eso Emanuel nos va a hablar un poco de qué tiene que ver todo esto de los cinturones ajustados con la industria, con el empleo y un montón de variables más. Hola Emma, gracias. Buenas noches, gracias a vos, Claudio. Vimos al principio encuestas, sí, opiniones particulares y generales. Nos podemos preguntar entonces si el ajuste es una sensación o es una realidad, porque muchas veces pasa que lo que la gente manifiesta en las encuestas no es exactamente lo que pasa en su vida cotidiana. Por eso trajimos concretamente los datos. Sí. Los datos de cómo está pegando el ajuste básicamente en la variable más sensible de todas, que es el consumo. En la primera placa lo que vamos a ver es la interacción que típicamente hay en economía entre las dos variables más importantes de la economía, que es el consumo y la producción. Fíjate, desde diciembre del 2015 hasta el último dato que tenemos, que es noviembre del 2018, la producción cayó 7%, mientras que el consumo cayó 12%. ¿Por qué es esto? Porque toda la producción de Argentina no se dedica al mercado interno. Claro. Hay una parte que se exporta a Brasil, a otros países. Sin embargo, la variable que más cayó después de la inversión es el consumo. Y esta es justamente la interacción. La gente se ajusta el cinturón, le da la señal a los productores de que ya no va a consumir tanto, los productores primero ajustan stocks y después ¿qué hacen? Ajustan la inversión. Eso es lo que está pasando en la economía argentina. Pero vamos a ver concretamente en la vida de la gente, sí, cómo se ajustó la gente en una cosa que parecería sorprendente, que es el consumo en supermercados. Sí. O sea, si el ajuste llegó a los supermercados, es que estamos hablando de una situación grave. Sí. Digamos, en el segundo semestre de 2018... Así que la gente deja de comer, o come distinto o menos. En el segundo semestre de 2018 las ventas en supermercados, comparación anual, cayeron 6%. Fíjate cómo consumimos además en el mercado. 5% menos pagamos con efectivo, 7% con débito menos y 0 con tarjeta. ¿Qué significa?
Si vos achicaste tu consumo y pagás cada vez menos en efectivo y menos con débito, y lo mismo con tarjeta, quiere decir que en el balance, cada vez que vas al supermercado, estás, como dice la gente, tarjeteando cada vez más. Sí. Porque lo que tenés que pagar mensualmente a veces lo tenés que sacar en cuotas. Y fíjate cómo se distribuye ese ajuste en el supermercado. Producto de almacén y de panadería 2% abajo. Dato gravísimo, lácteos 9% abajo. Digamos, no es que todos los argentinos de repente se pusieron a dieta, no, claro, sino que francamente hay un ajuste muy importante, fruta y verdura, alimentos preparados, o sea, ¿viste la parte del supermercado donde hay una góndola que te venden, qué sé yo, fideo con tuco? Bueno, eso 12% abajo, claro. Limpieza, dudo que nos estemos volviendo más sucios, 9% abajo, 8% indumentaria abajo y 8% electrónica. Esto es el núcleo del consumo. Ahora vamos a ver lo que podría llamarse como el gustito. Digamos, sí, el consumo en shoppings. Bueno, obviamente cayó más que en supermercados, 8%. Y así se distribuye, fíjate, ropa y artículos para el hogar entre 8 y 9%. Si vas al shopping, ya al patio de comidas no vas, 8% abajo. Electrónica y electrodomésticos, que es lo que más subió porque son los precios que están más dolarizados. Sí. Con lo cual con la devaluación se hace muy difícil. A lo cual se suma además un problema que es la ausencia de cuotas. Claro. O sea, hoy te querés comprar una heladera, la tenés que pagar en efectivo, pues si la pagás en cuotas, la pagás el doble. Juguetería, este dato es muy sensible, 1%, digamos, ¿no? Segundo semestre, está Navidad de por medio, Día del Niño, 1%, y diversión, típicamente el cine y los jueguitos para los nenes, 5% abajo. Sí. Fíjate en la próxima unos datos de color que tenemos sobre qué estamos consumiendo o cómo nos estamos ajustando los argentinos. 3% menos de líneas celulares. O sea, hay argentinos que dejaron de tener celular. Digamos, gaseosa 8% abajo y autos, cuyo precio producto de la devaluación se duplicó, 17% abajo. Con lo cual, el ajuste en el consumo no tiene nada que ver con una sensación, es una realidad y es una realidad generalizada. Porque esta no es una recesión donde me ajusto un poquito en el gusto que me dio en el shopping, pero como la misma cantidad de carne o la misma cantidad de leche. El ajuste es generalizado. Como consecuencia de eso, el último dato que trajimos, que sí es de percepción, pero que tiene estos datos por detrás, es cómo está la confianza del consumidor. Y fíjate qué interesante la serie. Tiene sus vaivenes que en general van, fíjate, crisis del 2009, cae estrepitosamente la confianza del consumidor, se recupera, devaluación del 2014 vuelve a caer, se recupera en 2015, y fíjate dónde estamos hoy. Estamos en un nivel de 38. El dato más bajo de confianza del consumidor después del de la crisis de 2002. Con lo cual, los consumidores tienen la sensación de que se ajustaron, efectivamente se ajustaron, y producto de eso su confianza está en niveles mínimos en los últimos 15 años. Impresionante. Aparte miraba un poquito la secuencia y la confianza del consumidor uno lo puede cruzar con la imagen de quien gobierna. Sí, este es un pico bajo del kirchnerismo, 2009. Este es un pico alto del kirchnerismo, 56, 54 sacó Cristina. Exactamente. Baja en el 2014, a Macri le sube y hoy es más o menos la imagen del gobierno, está ahí cerca de ese 38. Completamente. ¿Vas a recomendar un libro? Voy a recomendar un libro. En tiempos de ajuste es importante que no nos hagan trucos con los precios. Hoy tenemos 50 lecciones de precios de la vida real. Wow. Si querés entender qué tiene que ver la forma en la cual el chino de acá a la vuelta fija precios con la manera en que fijan precios las aerolíneas low cost, en este libro lo puedes encontrar. Gracias, Emma. Gracias a vos. Después de un brevísimo corte vamos a darnos un lujo. 2 autores de 2 libros que tienen que ver con el peronismo, con la historia del peronismo, con qué es el peronismo, con tratar de explicar esta incógnita de la política argentina que se llama peronismo. Muy breve corte y ya estamos con Alejandro Grimson y Pedro Saborido.